arquitectura, tiene maestría en arquitectura, ha sido docente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en la Pontificia Bolivariana de Santo Tomás de Medellín, doctorado en la Poli de Barcelona. Ha trabajado ni más ni menos que con Glencore, que envidia. Exactamente, esperemos que hoy podamos ver su experiencia con él. Y recientemente ha sacado este libro que está bastante fresco, está recién salido del horno, que se llama De la casa máquina a la casa organismo, investigación aplicada sobre la vivienda. Antes de empezar la charla y en otros días, nuestro profe nos ha comentado que nos va a comentar temas de lo que está planteado acá. Otro artículo que me parece que destaco es uno que se llama el Math Building aplicado en la vivienda, que publicó en la revista de la Universidad Javeriana, en el INJAVIO, que también tiene que ver con este tema de la vivienda y específicamente con el Math Building como sistema. Bueno, entonces empezamos el día de la logística es la siguiente. Vamos a hacer alrededor de 50 minutos con el profe, luego 15 minutos de preguntas ¿cómo se llama? Si hay dudas, resolverlas en este momento. Cuando termine el profe, damos la palabra para que las personas vayan haciendo las preguntas del caso. Lo pueden hacer oralmente o por el chat. Profesor Jaime Sarmiento, bienvenida a nuestra charla de cada semestre y al inicio de esta jornada. Bueno, muchas gracias, profesor Marco, por la invitación. He tenido el gusto de participar antes también en esta maestría. Me place mucho hacer como estos vasos comunicantes, como ustedes antes mencionaban, entre las escuelas de arquitectura de Bogotá, Medellín y, bueno, ojalá también Manizales prontamente. Voy a intentar explicarles estas ideas que tengo a continuación muy brevemente. Bueno, son 50 minutos, tengo bastante material. Las voy a pasar un poco rápido y luego haremos como esta tanda de preguntas. Básicamente la charla está estructurada en tres partes. Hay una primera que es de investigación, una segunda de desarrollo a partir de esos conceptos que yo encuentro en la investigación y finalmente una aplicación ya de manera profesional, empresarial y también personal. Vamos a ver algunos campos, algunas situaciones de estudio. Hace poco más de 100 años, en 1923, Le Corbusier hablaba de producir casas como si fueran carros. Y en el capítulo de Hacia una arquitectura que titula Casas en serie, se pregunta ¿por qué no producir viviendas cual si fuesen carros? Está haciendo una analogía al señor que produce autos, al señor Henry Ford, y se pregunta por qué no podemos hacer lo mismo con los automóviles. Y en ese mismo capítulo de ese libro dice estandarización, industrialización, taylorización. ¿No se podrían fabricar casas? La casa ya no será esa cosa pesada y que pretende desafiar los siglos, el objeto opulento por el cual se manifiesta la riqueza. Será una herramienta, como lo es el auto. Imagínense, pues, pensar la vivienda como si fuera una herramienta. Aquí está planteando, no sé si ustedes ven mi cursor, lo estoy moviendo, me dicen por favor. No, señor, no se ve. No se ve mi cursor. Bueno, en la parte superior ustedes ven unos módulos enteros y otros medios, y a partir del arreglo de esos módulos, él va haciendo unas composiciones. En este caso son unas viviendas que hacen una silueta en forma de Z, y esas las pone en este barrio que se llama Pesac, que tuvo como en principio una buena acogida, pero luego con el paso de los años, los pobladores decidieron modificar sus viviendas. Y esto da a entender cierto inconveniente, porque claro, en esta producción seriada, en esta producción estandarizada de la vivienda, lo que se termina haciendo es una homogenización de la misma, que riñe un poco con la individualidad y con las aspiraciones particulares de cada uno de estos moradores. Ustedes ven en la fotografía de la derecha una foto bastante curiosa, porque este morador en particular ha transformado radicalmente la vivienda que diseñó Le Corbusier. Ya no hay una ventana corrida, ya hay unas ventanas separadas. Incluso es paradójico, un poco curioso, porque pone como si fueran unos lagrimones, eso que aparece en el sillar de la ventana,
más parece un rostro que estuviera como llorando, como quejándose. Al final de los tiempos, Le Corbusier diría acerca de esta transformación: la vida siempre tiene la razón, el arquitecto es quien se equivoca, dando a entender de que esos moradores que habían llegado a esa vivienda habían tenido pues como su derecho de transformarla. Continuó, Le Corbusier patentó hace 110 años, es una cosa también llamativa porque uno piensa que este sistema estructural que consta de pilares y losas, esto que él llamó el sistema dominó, que es tan habitual hoy día en nuestro construir, en nuestro quehacer, pues fue patentado hace 110 años. Él lo que hace es eliminar ese perímetro que tradicionalmente traían las viviendas, de muros gruesos que sostenían las losas y de tabiques también igualmente gruesos, para simplificarlo en unos puntos de apoyo muy concretos. Y esto le permitiría como avanzar en sus 5 puntos: era la ventana alargada, la terraza jardín, bueno, estos puntos que él esgrimía. Pero también le permitía como acomodar estas piezas, estas unidades, en un sistema que él llamó dominó. En la derecha ustedes ven ese arreglo de cada una de esas viviendas que se puede ir encadenando como si fuera un juego de dominó, formando conjuntos. Entonces aquí ya hay como una propuesta técnica que procura resolver situaciones de arreglo, pero también de vida. Le Corbusier trabajó mucho el tema de la vivienda, y uno de esos propuestas como más interesantes, pienso yo, es esta, la unidad de habitaciones de Marsella, donde él piensa como una especie de botellero, la imagen de la derecha arriba, donde hace una parrilla tridimensional y va insertando unas siluetas que son distintas. Hace no sé cuántas tipologías de vivienda, creo que más de 20, algo así, y las inserta, pues metafóricamente, porque están ahí esparcidas por todo el edificio, pero todas son muy distintas unas de otras, dependiendo si les da el sol o si están orientadas a norte o a sur. Y otra de esas propuestas que él hace muy interesante, pero que no se llega a construir, es estas viviendas para Rocket Rock en Cap Martin, que es frente al Mediterráneo, donde él parte de unas parrillas metálicas. Las ven ustedes en la parte derecha inferior. Hay unos ángulos en forma de L que los va configurando, a veces formando T's o L's individuales o cruces. Y esas conformaciones las puede ir ensamblando. Ustedes ven en esa imagen, en la parte inferior, a varios operarios montando paulatinamente en un sistema de autoconstrucción cómo sería esa grilla, esa parrilla tridimensional. Y en las imágenes de la izquierda ven ustedes esas posibles distribuciones al interior de la vivienda, donde esto es como una especie de organismo que se va extendiendo y que va conformando estos conjuntos. Otros de esos arquitectos modernos que propusieron sistemas de construcción industrializados son estos: Walter Gropius y Konrad Bachmann, ambos alemanes. Primero había llegado Gropius a Estados Unidos y le dio posada a Bachmann, venía exiliado de la guerra, y entre ambos hacen este proyecto y este sistema constructivo que se volvió una fábrica, una producción industrial, que se llamaban las packaged houses, las casas empaquetadas, y cuyo lema era una casa en tan solo 8 horas. Ustedes ya podrán imaginarse con qué rapidez y con qué manera de agilidad podrían instalarse estas viviendas. Bachmann había llegado a Estados Unidos con ese maletín que ustedes ven sobre la izquierda arriba, con unos herrajes que parecen como unas cerraduras, que ellas podían irse encadenando unas con otras. Esos herrajes iban en las terminaciones de unos paneles de madera que ven en la parte de abajo y que se podían ir ensamblando unos con otros, formando diferentes disposiciones, como lo ven en la izquierda inferior, donde hace forma de L, T, cruz, en fin, y que podía hacerse tanto en sistema horizontal como en vertical, que es la imagen que está en el extremo derecho superior, donde se ve el enunciado de este sistema como universal. Se puede extender tanto horizontal como verticalmente. Lo llamaban sistema universal. Otro de los abanderados de esta construcción industrializada en la vivienda fue Jean Prouvé,
quien no tuvo título de arquitecto, era un ingeniero metalmecánico, pero que él hizo muchos ensayos y propuso esta casa que es la casa tropical, que se llevó al norte de África, en las colonias francesas, y esta casa en particular tiene grandes ventajas. Una de ellas es que tiene una cubierta que permite una ventilación, esa especie como de caperuza inhala o chupa el aire y hace que haya un sistema de convección de aire que permite mover y evacuar el aire. Entonces se circula. Otra de las ventajas que tiene es que las paredes retranquean, se ponen más hacia el interior, por lo cual no se moja en caso de lluvias. Tiene un sistema de perforaciones que permiten circulaciones de ventilación cruzada. Y lo otro que tiene ventajoso es que se levanta del suelo, con lo cual cuando llueve, digamos, la vivienda no se moja. Y lo otro es que pasa el aire por debajo. Entonces era una consideración desde un país centroeuropeo para producir en serie en regiones del norte de África. Desafortunadamente apenas se hicieron como 3 o 4 viviendas, están ahora en los museos, pero no pudo resultar como en términos de producción industrial. Sobre la derecha vemos el transporte de esas viviendas hechas en aeroplanos para el norte de África. Estas otras imágenes también demuestran esa gran preocupación de mediados del siglo XX por construir de manera seriada y estandarizada. Es una portada de una revista que se llama Diseño para la vivienda después de la guerra, donde se insiste en temas de prefabricación. Ustedes ven en la planta las modulaciones, las retículas que van haciendo de cada componente como algo que se va instaurando, se va poniendo en la obra de manera totalmente dimensionada, modular. La prefabricación, la construcción industrializada tiene como ventajas la ligereza, lo pongo en la parte de abajo, la flexibilidad, porque permite diferentes formas, es una manera muy rápida de construir, es económica y es precisa. Se trabaja en muchos de los casos en términos de milímetros. Bueno, y otro de estos personajes muy preocupado por el asunto de la vivienda, digamos que todos los grandes maestros de la modernidad estuvieron interesados en proponer soluciones de vivienda. Pensemos que en 100 años, de 1920 al 2020, la población se ha crecido 7 veces. De 1.200 millones de habitantes hemos pasado a 7.000. Han venido 2 guerras mundiales a mitad del siglo XX, con lo cual se hacía la necesidad de construir de manera rápida y en grandes cantidades. Y otro de esos personajes es Fuller, quien ideó varias casas, una de ellas es la Dymaxion House, la de la izquierda, que era una especie como de tronco de árbol del cual pendían unos tensores y esos tensores iban agarrando unas cubiertas, unas habitaciones y todo estaba en un sistema de compensaciones de fuerzas de tracción y tensión. Algo que él muestra en la imagen de la derecha, que es el sistema tenso integrado. Es poco material, muy equilibrado, muy resistente. Algunos de los elementos de esas barras trabajan a compresión y otras a tracción, que son las de los tensores. Dentro de las cosas que propuso Fuller está esta casa que parece un ovni, un objeto volador no identificado, que tiene una caperuza un poco extraña, pero lo que hace es permitir la extracción, el movimiento del aire al interior de la vivienda y luego la evacuación. La casa es, en términos literales, lo que Le Corbusier llamaría una máquina. Le Corbusier hablaba de la máquina para habitar en términos metafóricos, en el sentido de que la casa realmente, más que ser una herramienta digamos, de agua caliente, de ventilación, era más causa-efecto, en el sentido de que esos dispositivos causaban emoción en quien las viera. En este caso, Fuller lo toma en un sentido muy literal y son, en efecto, máquinas perfectas. El aire tiene la condición perfecta, la humedad, el movimiento, la manera en que se renueva el aire, está totalmente controlado. Digamos que Fuller en sus intentos numerosos fracasó con el hecho de producir vivienda en serie. Lo que sí tuvo mucho éxito fue con las cúpulas geodésicas. Ahí vemos en la izquierda un modelo que se llama Standard of Living Package and Sky Break Dome, que es justamente, digamos, el domo que envuelve una vivienda. Y aquí propone algo bien particular. Él va disminuyendo, eso que tiene en las manos es la maqueta de una vivienda,
y dice, la casa va perdiendo materia y va ganando en intensidad y en funcionalidad. Entonces uno puede jalar uno de esos estuches al interior de esa maquetica y encontrar la cocina, la habitación, y se vuelve un asunto como funcional. O sea, la casa gana en función, pierde materia, pierde materiales. Él lo llamaba eso efemerización. Perder como volumen, pero ganar en contenido, ganar en funcionalidad. Ahí lo vemos en la imagen de la derecha con unos estudiantes de la universidad en un taller de verano donde se cuelgan de esa cúpula geodésica, que la hacen en una estructura, creo que es de aluminio, muy liviana, para demostrar cómo con pocos elementos muy livianos pueden alcanzar unas formas que albergan mucho volumen y resisten mucho peso. Eso es una de las grandes contribuciones que ha hecho Fuller, pienso yo. Otra de las situaciones que ocurrió a mitad del siglo XX tiene que ver con estos experimentos que fueron convocados a través de una revista que se llamaba Arts and Architecture, donde se convocaba arquitectos para presentar propuestas de viviendas industrializadas. Esta revista se ocupaba se llamaba las Case Study Houses, casos de estudio de viviendas, donde reunían industria, arte, arquitectura y construcción. Fueron bastante exitosas en el sentido de ofrecer unos modelos exquisitos, bastante depurados en cuanto a la construcción. Tenían intenciones más de albergar grandes cantidades de moradores, sobre todo pensando en los que regresaban de las guerras, los soldados. Finalmente no sucedió esto y terminó siendo objetos de gusto y de adoración casi por la élite y digamos por los actores, actrices de Hollywood, que terminaron comprando estas viviendas. En este caso es la casa de los esposos Charles y Ray Eames, que es la casa número 8, que está hecha a partir de componentes industriales. En las imágenes de la izquierda ustedes ven la imagen en el costo donde está en primera instancia la vivienda, eso que parece una nave industrial, y más en el fondo, separado por un patio, estaría lo que es el taller. La fotografía de la derecha es la imagen desde el interior del taller, donde uno puede ver que todo está hecho como a partir de componentes industriales. Las cerchas metálicas, las correas que aparecen en la parte superior, todo. Es casi como irse al supermercado, coger el carro de la compra, llenarlo de insumos. Hoy día uno podría hacer esto, podría ir a una de esas grandes tiendas de superficies y echar todos los materiales de industrialización que se ofrecen en el mercado y luego ir y ensamblar esta vivienda. De hecho, vemos a los esposos Eames en la imagen de la izquierda abajo, están columpiados, están puestos sobre una de las vigas, se la pasaban muy bien, siempre estaban muy risueños en las fotografías. Otro de esos arquitectos, en este caso es un ingeniero, nunca tuvo el título de arquitecto, pero finalmente fue reconocido por la Sociedad de Arquitectos de Norteamérica, es Craig Elwood, quien a partir de muy pocos componentes logra dar una gran diversidad. Esta es la Case Study House número 18 en California, donde ustedes ven en la parte derecha inferior el detalle constructivo. Es un tubo de 50 por 50 milímetros al cual se le adosan unos paneles de madera que están pisados con unos ángulos y atornillados simplemente. En la parte superior, arriba, en la derecha arriba, vemos los operarios. Esta casa casi que se puede armar con un par de destornilladores y un alicate. Es tan fácil de construir, es como una especie de Lego. Se construye muy fácil. A veces esos paneles de madera eran translúcidos, eran vidrios o eran opacos, en fin, pero básicamente el principio constructivo era el mismo. Esta otra casa, que tuve la suerte de visitar en Los Ángeles, de Pierre Koenig, que es también un referente estético, industrializado. La casa se hace flotando sobre una de las colinas, divisando, digamos, la ciudad de Los Ángeles. Está hecha también con muy pocos elementos. Volviendo a Europa, vemos a George Horn Hudson, el mismo que hace la ópera de Sydney, jugando con estos modelos tridimensionales, que eran básicamente unas estructuras en madera laminada, como se ve arriba a la derecha, con unos pórticos que va ensamblando unos con otros y revistiendo de maneras distintas, como se ve en la imagen de la derecha abajo. Hudson lo que hizo fue como identificar diferentes tipos de espacio.
Sobre la izquierda ustedes van a ver la parte superior, los módulos más pequeños que son de servicios, de baños. Hay otros módulos intermedios que son de habitaciones, habitaciones dobles o salas de estar, y en la parte de abajo los espacios más grandes, que son los comunitarios. Digamos que estas piezas, que tienen distintos tamaños, se pueden ensamblar unas con otras y dar una multiplicidad de formas increíbles, que es un poco lo que propone en los diagramas de la derecha, donde vemos esos arreglos, esas uniones de esas piezas de servicios con otras de habitaciones y otras sociales, que pueden dar infinidad de maneras de arreglar una vivienda. Más recientemente, el MoMA de Nueva York hizo una convocatoria que llamó Home Delivery, algo así como casas contra entrega. Entonces así, esto se sucedía antes, es como si llamáramos ahora a Rappi y dijéramos, instálenos una casa aquí en el solar de mi casa, tráigala y me la instala. Pues esto ya sucedía hace 100 años también en Norteamérica. Y aquí simplemente se retoma esa idea de la fabricación industrializada y la puesta en obra. En este libro y en esta exposición, que fue bastante llamativa, que se hizo en el patio del MoMA, en la imagen de la izquierda vemos una obra icónica de Marcel Breuer. Es una casa que hace en 1949 en madera, que es totalmente desmontable. Y 60 años después, en el mismo solar, el MoMA ofrece esta oportunidad y se ensambla esta otra vivienda que se llama la Casa de Celofán, hecha por un par de arquitectos y profesores norteamericanos llamados Stephen Kieran y James Timberlake, quienes hacen esta casa con estructura de metal y cerramientos de plástico. Resulta que estos dos arquitectos y profesores escriben un libro bastante interesante que se llama Prefabricating Architecture. Y en ese libro abordan el tema de la estandarización de la vivienda del siglo XX. Y dicen, claro, la producción en serie, que es el dibujo de la derecha arriba, tiene como este componente de la masificación, de la copia repetitiva y por ende también como la aburrición a veces de sus moradores que tienden a cambiarlo, contra la parte de abajo, que ya son unos dibujos que son la producción de masiva hoy día. Ellos hablan de otro concepto, que es el de la costumización, distinto al de la estandarización. Si la estandarización ofrecía sus productos iguales, cansinos, digamos ahora la costumización habla de la producción en serie, industrial, pero personalizada. Es como cuando uno se va a un concesionario de carros y dice, yo quiero mi carro con levaduras eléctricas, con pintura metalizada, con forros de piel, bueno, en fin, uno hace su automóvil como a su medida y a su gusto. Ellos dicen que hoy día se podría hacer la vivienda como a uno le plazca, más en términos individuales, pero con producción industrial. Es una de las grandes propuestas. Y la otra es que ellos proponen cambiar el término de construcción, que obedece más a un sistema de ensambles conjuntas húmedas y cementantes, como está en la imagen de la izquierda, donde ponen un montón de componentes tanto en los muros como en las losas, y dice en la parte de abajo que todo esto va a ir a dar a la demolición y al reemplazo. Mientras que a la derecha ya hablan de ensamble, ya no hablan de construcción, sino de juntar las piezas a partir de tuercas, tornillos, o de la manera en que sea más fácil, donde disminuye considerablemente el número de componentes y es mucho más liviano y se puede reutilizar, como se muestra en la imagen inferior. Se puede desmantelar y reusar. Yo creo que aquí hay una gran idea, porque ya se cambia ese concepto de construir por el de ensamblar. Más recientemente, en la Cité Manifeste en Mulhouse, que esto es Francia, el grupo de la Cata Universal proponen una vivienda social hecha a partir de invernaderos. Imagínense ustedes, pues, la gente viviendo en invernaderos. O sea, es una propuesta bastante atrevida, pero bastante exitosa en el sentido de que si las flores pueden germinar, crecer, estar confortablemente en un invernadero, porque no la vida humana podría estar también albergada ahí. Y con algunas consideraciones adicionales, porque estos contenedores de vida albergan una serie de situaciones disímiles.
Si en esas fotografías de principios del siglo XX veíamos esos escenarios depurados, asépticos, donde los arquitectos barrían, bueno, los fotógrafos barrían y todo estaba como depurado, no había rastros de moradores, aquí cabe el mal gusto, lo kitsch, no sé, lo espontáneo, el recuerdo de la familia, como que la vida entra a contagiar esos espacios y a ser albergada por estos contenedores que son más industriales. En nuestro contexto latinoamericano han habido experimentos. Uno de ellos es el de Previ, en el año 68, promovido por el gobierno de Perú, donde se convocaron varias firmas de arquitectura y se construyeron varias tipologías de vivienda. Pero las condiciones eran bastante particulares porque tenían que ser viviendas progresivas, donde la familia era un núcleo que eran en principio 4 personas, pero se tenía que poder ampliar a 8 personas utilizando tecnologías locales y podían crecer progresivamente. En Latinoamérica, a diferencia de Europa y en Norteamérica, donde las casas se entienden como acabadas, en Latinoamérica se da un concepto muy interesante que es el de la vivienda semilla. Esa vivienda es capaz de crecer, es capaz de extenderse con el crecimiento de la familia, que es bastante interesante. Y uno de esos campos, de esos ejemplos bien significativos, es lo que ha hecho recientemente Alejandro Aravena con estas viviendas en Chile, en México, donde él construye la mitad de la vivienda y deja unos espacios vacíos donde luego los que llegan a habitar se apropian de esos vacíos y los extienden a su manera, con sus posibilidades económicas, con sus gustos, pero uno entiende que hay como un ritmo, hay un sentido de apropiación. Aquí explica Aravena cómo va, digamos, no apilando la vivienda, sino que va dejando unos agujeros, es más un tejido esponjado que luego permite ser más concentrado y más compacto en la medida que la vivienda y la familia vaya creciendo. Aquí vemos algunas fotografías. Las viviendas se entregan, son viviendas sociales, se entregan sin acabados. Es como si entregáramos la carcasa, ¿cierto? Entregamos el envoltorio y ya luego lo de adentro lo hace la familia, lo hacen los individuos y lo llenan con sus múltiples objetos de uso cotidiano. Por supuesto, ahí cabe la vida misma, con todas sus situaciones. En nuestro contexto colombiano, Germán Samper hizo unas viviendas en La Fragua. El Instituto de Crédito Territorial le ofreció unos lotes que son los que ustedes ven sobre la izquierda abajo, que eran 2 parcelas y él duplicó la cantidad, le decían que eran 48 viviendas, pero él hizo 96 en la misma área y utilizando como un sistema de autoconstrucción. El maestro Samper, una de las cosas que hacía muy buenas en este caso era, digamos, albergar la familia en ese módulo que ustedes ven coloreado de la derecha, que era prácticamente como un taller. Las familias se acomodaban ahí, comenzaban a construir paulatinamente, era un sistema de autoconstrucción, ahí vemos los niños jugando, van construyendo en la medida en que pueden hasta terminar sus viviendas. Y esos talleres se volvieron después aulas de clase, talleres de carpintería, de mecánica, eran multifuncionales, o sea que realmente ofrecían mucha riqueza. Y al interior, ahí vemos al maestro Samper a la izquierda, yo tuve la suerte de trabajar para él, de compartir con él, pues una persona entrañable, está con su esposa y creo que ese señor Moreno es el conductor, porque es a través de la esposa que se hace ese proyecto y bueno, es un espacio muy multifuncional porque como ustedes ven sobre la derecha, la sala de estar, el comedor está contiguo a la misma sala, pues donde está la gente haciendo la visita, pero también a veces se puede volver un sitio para dormir, una alcoba. Y en la parte de arriba vemos a los niños haciendo las tareas escolares, pero también en su habitación en una multiplicidad de actividades. El maestro Samper hizo unas propuestas muy de la mano, como de la lectura de cómo se veía la ciudad. Y aquí hay una propuesta urbana que me parece muy interesante porque en contra de esa ciudad diseminada, que es ese esquema de arriba a la izquierda, donde la vivienda es de 1 o 2 plantas y está separada, que sería la vivienda baja, de baja densidad, eso es lo que significa las Bs, en contraposición a ese esquema que proponía Le Corbusier de las torres altas, que está en el centro, viviendas altas de alta densidad. Lo que hace el maestro Samper es una mixtura
vivienda baja de alta densidad. O sea, hace la ciudad compacta, no en torres, y tiene la ventaja de que esta conformación construye la ciudad. Tiene una frase muy bonita que él hace: la investigación tuvo un giro inesperado cuando descubrí que más que diseñar volumetrías debíamos hacer énfasis en los espacios públicos que estas creaban. Germán Samper. Tengo que ir controlando el tiempo. Bueno, aquí está otra abanderada de la vivienda pública, que es Ana Elvira Vélez, que vive aquí en Medellín, donde hace unos ejercicios similares. Ella lo que construye son como unas carcasas, y esas carcasas tienen las posibilidades de dividirse en 1, 2 o 3 habitaciones, también dependiendo de los usos y de lo que se le quiera dar, de las posibilidades de las familias. A veces, digamos, esas salas de estar se convertían en habitaciones, se podían desplegar los muebles, o a veces en una oficina, como se ve en el de la derecha. A partir de esas consideraciones y esas investigaciones, yo rescaté, digamos, unos conceptos, el de la tecnología. El de la izquierda abajo es un esquema que me cedieron en la NASA, donde se ve la evolución de la tecnología, que viene desde las matemáticas, la metalurgia, los picos de Roma y Grecia, y de repente, por allá llegando en el año 1800, se dispara estrepitosamente y se vuelve una vertical hasta llegar hoy día en Internet. Y lo de la derecha son ejemplos de, digamos, ramas primas o familiares a la arquitectura, como la industria automovilística, la industria de la aviación, donde se ha evolucionado estrepitosamente. Y siempre, digamos que estos campos de la tecnología tienden a alivianar y a reducir los volúmenes de los objetos, tanto así que hoy día llevamos en nuestros bolsillos pues el mundo entero. El lema del iPhone era 1000 canciones en tu bolsillo. Y en esa misma situación, debo rescatar como esta idea de ligereza de Fuller, quien le diría a Foster, le haría una pregunta: ¿cuánto pesa su edificio, señor Foster? Hablando, pues, porque Foster tenía un helicóptero y los llevó una vez a visitar uno de sus edificios. Foster fue, investigó y se dio cuenta de que lo que más pesado estaba escondido, no se veía y era lo más costoso. Y a partir de ahí, Foster decide hacer más livianos sus edificios. Esto entronca con otra idea, que es la de Robert Le Recollet, que es construir con agujeros. Le hicieron una broma a este ingeniero francés, profesor, le colgaron un esqueleto y pregunta a sus alumnos: ¿qué hace que el esqueleto humano pese el 5% y resista el 95% adicional? La respuesta está en que los huesos son porosos, no son compactos. Y entonces a Le Recollet se le presenta una maravillosa idea, y es construir con vacío, construir con agujeros. La resistencia depende de cómo se distribuye la materia. Y uno ve con el paso de los años y de los siglos que cada vez esos muros más espesos de las termas de Villa de Adriano, que está arriba, espesos, se van alivianando, digamos, en el gótico, después entra la producción industrial, hasta llegar hoy día a estos edificios que no tienen muros o que están sostenidos por vidrio, como es el teatro de Apple, de Norman Foster, justamente aprendiendo esas lecciones de su maestro Bucks. Otro de los conceptos que abstraigo es el de la adaptabilidad. Más que pensar en objetos terminados, es pensar en sistemas abiertos, no acabados, que se van construyendo. Todo es sistema, según Edgar Morin. Toda realidad conocida, desde el átomo hasta la galaxia, pasando por la molécula, la célula, el organismo y la sociedad, puede ser concebida como sistema, es decir, como asociación combinatoria de elementos diferentes. La ciudad, el organismo, en fin. Y aquí hay ejemplos de esto. Moshe Safdie hace este conjunto que se llama Habitat 67 en Montreal, o estos jóvenes que pasaron por la oficina de Le Corbusier hacen el Mad Building, que es la Universidad Libre de Berlín, un edificio pues, que se podía entender como un conjunto que iba creciendo con el tiempo. Otro es el concepto de sostenibilidad, muy manido, muy repetitivo, parece ser una constante que se tiene que hablar siempre, pero de hecho es que si no tomamos conciencia sobre esto, va a ser un desastre. La sostenibilidad tiene que ver con esos tres aspectos que son lo económico, lo social y lo medioambiental, y que está definido como satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las del futuro. Y un ejemplo de ello muy claro es lo que hace Glenn Murcutt
con quien el profesor ya Marco decía que tuve la suerte de estar en uno de sus talleres en Australia, y él habla de cosas tan básicas como de dónde sale el sol, de dónde vienen las corrientes de aire, hacia dónde se debe mirar, construir con lo mínimo, construir de manera industrial y construir para unas comunidades, en este caso de unos aborígenes de Australia. Bueno, a partir de todas estas investigaciones que están en el libro que les decía el profesor Marco, ya viene un desarrollo más personal. Voy a controlar un poquito el tiempo, me quedan unos 15, 20 minuticos, voy a ir muy deprisa. Entonces, en un concurso propusimos hacer unas viviendas a la manera de Le Corbusier, como de irlas instaurando en una parrilla, y partimos, como lo haría Hudson, de definir unos módulos de servicios de diferentes tamaños que se iban poniendo, que se iban haciendo en arreglos diferentes, se iban ensamblando. Esto podía ser a partir del gusto, de la necesidad y la posibilidad de cada cliente, de cada habitante, de cada familia, y esto da multiplicidad de formas. En lugar de colonizar un espacio que nos viene dado por una inmobiliaria, el usuario podía ser una especie como de diseñador, tiene unas herramientas, unos legos, en el cual puede hacer su propia vivienda y formar el conjunto de las habitaciones y de los edificios. Salieron estos, no ganamos ese concurso, ganamos otros posteriormente que ahora no voy a mostrar, pero con esa misma idea de versatilidad. Pero a partir de ahí salió la idea de por qué no pensar de que las construcciones podían ser flexibles e irse incrementando, tanto en horizontal como en vertical. A partir de esa idea de los perfiles en L y del pilar del pabellón alemán de Mies van der Rohe, este está sobre la derecha, yo comencé a trabajar con unos perfiles con la asesoría de un arquitecto ingeniero catalán, Robert Brufau, quien me apoyó en esto, y de los nudos salieron unas barras y luego habían unos nudos. Esos nudos estaban hechos en cartón, pero fui a averiguar en Cataluña, estaba viviendo en ese momento en España, valían 2 millones de euros, era imposible construirlo, y mi esposa, que está aquí a mi lado, pues me dio la clave. Se pueden construir como si fuera origami, como si fuera papel. A partir de del doblez de una lámina, uno puede darle la forma y la rigidez a esos nudos. Y entonces comencé a trabajar con esto, salió una patente de invención. Me acordé también de que Craig Elwood había hecho estas construcciones a partir de pocos elementos y exploté el nudo. Ese nudo que ustedes ven a la izquierda, en esos dibujos de la derecha, está explotado en elementos ya de producción industrial. Hice estas maquetas donde se ven las conformaciones de las columnas y de las vigas. Y después comencé a forrarlo haciendo una cámara de aire, tanto en los suelos como en las paredes. Hicimos unos prototipos en la Universidad de La Salle, en ese momento hechos en aluminio, y después montamos un prototipo en el patio de la universidad, muy liviano. Ese prototipo pesaba 1000 kilos, lo que pesa un carro, y estaba hecho de componentes industriales. Lo sometimos a experimentos de temperaturas, funcionó bastante bien. Y luego, ya cuando volví a Medellín, llegó la crisis en España, pues trabajé con componentes propios de acá, junto con un amigo ingeniero, Carlos Mario Aguirre, fundamos una empresa que se llamaba Ensamble, e hicimos estos ensambles con los cuales ya pudimos hacer la serialización. Ya no hicimos solamente un módulo, sino 4. En este caso es una caseta de obras donde el ingeniero se reúne con los clientes para ver la construcción, y a veces esa caseta de obra no cabía en el lugar y se ponía en forma de L, mostrando también su versatilidad, o se podía poner en 2 plantas o hacer módulo y medio y transportarse a diferentes sitios. Este módulo de la empresa pues lo instalamos en 4 ferias. Hicimos un ensayo sismorresistente en una mesa de aquí en Medellín, en EAFIT, lo cargamos con ladrillos, con bloques, y funcionó perfectamente. Y luego vienen las aplicaciones en la empresa, digamos, ya vienen a ser como situaciones ya más particulares. Una clienta una vez en una conferencia que estaba diciendo: tengo un terreno muy frágil, no puede soportar mucho peso y quiero construir 6 apartaestudios, se tiene que escalonar, pues claro, no podía pesar mucho, y entonces hicimos esta construcción de las 6 apartaestudios. Cada apartaestudio tiene 6 de profundo por 5 de ancho y 3 metros de terraza.
a pesar de ser pequeño, tiene espacio para dormir, ver televisión, reunirse, comer, pues entonces también es como ese concepto de que a veces en ese caparazón, en esa carcasa se puede albergar la vida. Aquí está el proceso constructivo, muy poco desperdicio, muy poca cimentación, realmente lo que hubo que sacar fue poco, porque la estructura es muy liviana. Luego vendría este otro ejemplo de otra vivienda también en el Retiro con una pendiente muy pronunciada y como la construcción es muy liviana, no requiere de sistemas de apantallamiento ni de muros de contención, espacios muy diáfanos, también construido todo con tuercas y tornillos. Esa casa se puede ensamblar y desmontar. Estuvimos indagando sobre construcción industrializada para la vivienda social, hicimos estos modelos, luego hicimos como unas propuestas, construimos la estructura de una de las viviendas, lastimosamente esto no se pudo llevar a cabo por temas políticos, hicimos todo el prototipado, lo ensayamos, funcionó perfectamente, pero no se pudo dar. Allí vemos unos operarios levantando una de las estructuras, es muy liviano de construir. Y llegaba yo a esta conclusión, Le Corbusier tal vez estaba en lo cierto, incluso cuando reconoció su propio error. La vida siempre tiene la razón, el arquitecto es quien se equivocó. Tal vez haya sido este su reconocimiento, algo que desde entonces ya parecía inevitable, que la casa preconcebida por el arquitecto, asumida como un mecanismo, una herramienta para vivir, la casa máquina cedería el paso a la aparición espontánea de la vida misma en la vivienda, es decir, a que la casa pueda ser entendida como un organismo. En definitiva, que se pasaría de la casa máquina a la casa como organismo. Esto era como una de mis conclusiones. Al final, hasta aquí venía como la explicación, pero ayer decidí agregarle una ñapa a esta charla y es mi casa, esta en la cual estoy ya yo ahora dando esta charla con ustedes. Está construida en las montañas, es muy sencilla, es una caja que en la parte de abajo tiene toda la parte social, es muy como una especie de loft, y en la parte de arriba ya está más compartimentalizada. Estoy ahora en el espacio intermedio, que es el del estudio. Aquí se ve la sección. Claro, es un terreno en el cual había una explanación, un terreno muy frágil, estaba en un terreno de relleno. Yo no quería hacer cimentaciones ni muy profundas, ni pantallas, tampoco tenía mucho dinero. Y entonces decidí aplicar todo esto que había hecho, pues había indagado a mi propia vivienda. Este es el sistema constructivo metálico, ya está soldado, ya no es atornillado, sino soldado, pero es muy liviano. Las cimentaciones son muy, muy pequeñas. Todo está con componentes industrializados. Aquí vemos el proceso constructivo. Todo está regulado, incluso las medidas son milimétricas. O sea, un panel de estos de madera tiene 1220 milímetros por 2440 milímetros. El eje de columnas está a 3660 milímetros. No hay desperdicios, no hay cortes que hacer. Aquí está la casa. Se abre más hacia el paisaje. Como ven, todos los componentes ahí en el suelo, en las cubiertas, todo está industrializado. Es el interior de la parte baja. Y luego se va subiendo al segundo piso. Como hace frío acá, ya no tanto por el calentamiento global y porque yo que decía que estaba haciendo mucho calor, forramos la casa de madera por dentro para esta sensación de acogida. Ahí estoy yo en este momento, este es mi sitio de trabajo. Como estamos tan altos, 2.600 metros sobre el nivel del mar, a veces vemos las nubes y esta es la última fotografía. Bueno, sí, ahí si tienen alguna duda o pregunta, tienen mi correo por si quieren escribir. Bueno, voy a dejar de presentar para que podamos proceder a las preguntas. Profesor Jaime, muchísimas gracias por esta presentación tan amplia y generosa. Con mucho Entonces gusto. abrimos el micrófono a las preguntas o a las dudas que tengamos de la exposición que nos acaban de hacer. Bueno, entonces mientras rompemos el hielo, profe, en su libro al principio hace una distinción entre dos términos, prefabricación e industrialización. ¿Nos podría caracterizar cada una de estas categorías? ¿En qué son convergentes? ¿En qué son divergentes? Sí, hay sistemas, así como se hablaba de estandarización y luego de customización, la estandarización ha llevado como a una producción cansina. La prefabricación es producir como piezas ya uniformes
que dan como ciertos modelos más o menos uniformes. Entonces uno va a comprarse una casa prefabricada y le ofrecen 2 o 3 modelos. En la industrialización ya no hay 2 o 3 modelos, sino que hay 1000 modelos, porque la industrialización es abierta, mientras que la prefabricación tiende más como a algo mucho más acotado, mucho más cerrado, por asuntos de resistencias, por asuntos de limitaciones en su propia fabricación. Entonces, la prefabricación diría yo que es más tendiente a que sea una producción más cerrada en cuanto al diseño y las posibilidades, y en cambio la industrialización es mucho más abierta y tiene que ver más con la customización. Otro tema también que es tácito a lo largo de los más de 268 páginas es el tema del sistema, a diferencia del prototipo del modelo. ¿También nos podría hacer una explicación de esos dos términos? Sí, como decía Edgar Morin, todo es sistema. Por ahí, a mediados del siglo XX, pues los filósofos, los ingenieros, los arquitectos se ocuparon sobre todo sobre el término sistema. Porque la arquitectura a principios del siglo, o lo que venía haciendo, era como la producción de objetos bellos, terminados. Uno mira a Ronchamp y a esa iglesia no se le puede agregar nada. Yo hice la tesis sobre Ronchamp. Y es algo acabado, finiquitado, pero resulta que riñe un poco como con la vida misma, porque la vida evoluciona, cambia. El sistema tiene la capacidad de adaptarse. Y hay sistemas, ya lo decía Darwin, las especies son las que prevalecen, las que pueden perdurar en el tiempo, son aquellas que tienen la capacidad de adaptarse a condiciones externas a ellas mismas, al clima, a los agentes atmosféricos, a los ataques de los predadores, en fin. Entonces, la capacidad de adaptación de las viviendas es algo relativamente reciente que yo pienso que comienza a mitad del siglo XX y tiene que ver con esa capacidad de mutar, transformarse, crecer, decrecer, transportarse, que yo creo que es un término que hay que incorporar definitivamente como en el lenguaje de la vivienda, no entendida ya como ese asunto terminado. Yo creo que a diferencia de esas construcciones europeas, lo que ha surgido en Latinoamérica es un aporte significativo cuando se habla de la vivienda semilla, de algo que puede crecer como si fuera un organismo. Y la vivienda ya no entendida como ese objeto opulento que diría Le Corbusier determinado, sino como una herramienta que acompaña la vida. Dice el arquitecto Abel Orlando Paredes, hace la siguiente pregunta. ¿Cómo puede conciliar el sistema propuesto con el alto costo del suelo? Imagínese, profesor. Bueno, lo que no mostré hoy, que sí mostré la vez pasada, era sobre el Mad Building. Resulta que ese concurso que no ganamos, quedaron las ideas y hace como 4 años, antes de pandemia, pues había un concurso de Barcelona y Nueva York sobre vivienda dirigida a estratos sociales bajos. Y yo con otros colegas, pues presentamos una propuesta a partir de esa idea del Mad Building, donde ciudades como Nueva York o Barcelona no tienen suelo, no tienen, están saturadas. Entonces, ¿qué hacer? Y lo que hicimos fue proponer como edificios levantados del suelo en zonas de autopistas, puertos, vías de ferrocarril que estaban destinadas a un solo uso. Entonces, era elevar el edificio, despegarse del suelo. Claro, ahí lo que cuesta es el suelo realmente, pero si logramos desligarnos del suelo y construir en el aire, que podía ser una utopía, pero Jonah Friedman lo propuso, para los años 60, 70, con la ciudad espacial, era construir una ciudad en paralelo levantada del suelo. Entonces, claro, ya no hay el costo del suelo. Parece una utopía, pero se puede hacer. Todavía está por realizarse. Ganamos ese concurso en Barcelona, no nos lo pagaron, pero bueno, sirvió para reflexionar. Entonces, en esas ciudades donde el costo del suelo es muy alto y hay poco suelo, lo que hay que hacer es construir sobre lo construido. Por ejemplo, en Barcelona, en el ensanche,
Hay todavía edificios que tienen 4 niveles, otros, la mayoría tienen 7, entonces no puede calzar el edificio, poner encima. Esto ya se está haciendo, se está construyendo. Es una manera pues como de rentabilizar, incluso los vecinos pueden vender el aire que está arriba. Entonces, sí, se puede, digamos, abaratar o reducir los costos de ese suelo a través de la construcción en altura. Profesor Jaime, a propósito, caminando en Medellín por la Comuna 11 y 13, cuando vamos con los estudiantes, tanto de la maestría como de la vivienda, hemos encontrado que se vende el aire en algunas construcciones de crecimiento espontáneo. Así es ¿Qué? muy ¿Cómo nos... tradicional. Sí, porque Sí. las familias generalmente tenían su casa, después quitaron la cubierta, pusieron una losa y venden la parte de arriba. Eso que parece tan curioso ya se hacía en México, que estuve en la UNAM. Se cambió el régimen de propiedad horizontal porque antes el Estado construía para los trabajadores del Estado condominios, se llamaban en ese caso los multifuncionales, y el Estado no pudo sufragar el mantenimiento de las viviendas de muy buena calidad y entonces vendió el aire. Y ahí pasó de régimen comunitario a un régimen de venta del aire. Y eso tiene que ver con políticas del Estado de rentabilidad. Ahora, digamos que la vivienda ha pasado más que ser un derecho, ha pasado a ser a un artículo mercantil, de compra y venta, ¿cierto? Y lo hablo en términos sociales y políticos también. Entonces, sí, ahora es muy común ver que se vende el aire porque se está tendiendo a comercializar con la vivienda. Listo, voy a responder en el orden en que han venido las preguntas. Dice la profesora María Patricia Rincón, es muy interesante el trabajo que ha realizado el profesor en el sentido de ir de la investigación a la ejecución. Una pregunta sobre costos del sistema que ha desarrollado. ¿Cuál es la relación del precio respecto a la construcción tradicional? Bueno, yo tengo que confesar que tuve que cerrar mi empresa porque no tenía suficientes solicitudes. Estuve con ella durante 8 años, pero digamos que esta casa en la cual estoy viviendo ahora salió a raíz de 1.800.000 pesos el metro cuadrado construido, que hoy día no se consigue en el mercado. Pues si uno se va a buscar una vivienda, pues la encuentra desde estrato 20, que puede ser 8 millones de pesos. En Bogotá debe estar más caro todavía, hasta 3, 4 millones. Yo logré, a través de este sistema que es muy liviano, pues debido a que tengo que hacer poca cimentación, también porque yo la controlé y hice la dirección, logré tenerlo más o menos en 1.800.000 pesos el metro cuadrado. Gracias. Juan David Mora levantó la mano y luego va Juan Luis y luego Luis Eduardo. Juan David. Hola maestro, buenas noches. Maestro, buenas noches. Su merced nos menciona el tema de que hay una tendencia de la vivienda hacia la customización, ¿sí? Es decir, una producción en serie que va a tender hacia la personalización. En ese sentido, ¿cómo se podría incluir, digamos, el mueble como un artefacto habitable a este tipo de construcción? No, tienes toda la razón. O sea, yo creo que cuando se habla de herramientas, es que la vida, la vivienda acompañe la vida. Yo creo que en eso tenía mucho razón Le Corbusier. La vivienda es como un acompañante de la vida. Y en ese sentido, el mueble, pues uno tendría que diferenciar el inmueble, porque en el inmueble no se mueve, es una cosa estática, pero el mueble tiene esa capacidad de ser desmontado, transportado, crecido, añadido. Yo creo que hay que mutar ese concepto del inmueble al mueble, o sea que esa herramienta tiene que ser versátil, la herramienta tiene que realmente adaptarse, tiene que poder modificarse. Entonces yo creo que el mueble, cambiar el concepto del inmueble por el del mueble en la vivienda, yo creo que tiene todo el sentido. Gracias, profesor. Profesor Juan Luis. Bueno, quiero aprovechar el poquito tiempo que me queda, primero para celebrar que la vida siempre tiene la razón. Yo no había oído eso nunca de Le Corbusier, eso es fantástico. Y segundo, quisiera ver una foto o una imagen particular
de la presentación de la casa, que es la que tiene que ver con el cuadro de Picasso. De mi casa. Sí, A ver, voy a de pues nuevo a... quiero que la veamos y la pregunta obviamente es ¿por qué está esa imagen ahí? ¿O por qué está ese cuadro ahí? La cabeza de toro. Sí. Ok, Ah, sí, yo también me llamó la atención esa. Sí. Buena pregunta. bueno, ya, esta que ven ahí ustedes. Sí, Sí. Se come Bueno, toda la pared. Es lo más importante de la casa. ¿Por qué? hay algo que tiene que ver con la vivienda que yo he aprendido de los Sims y es que la vivienda es una caja que contiene la vida. En este momento ustedes ven no solamente el cuadro de Picasso ahí colgado, sino los libros arrumados aquí. Ahora esto ha cambiado. Enseguida les voy a mostrar cómo ha cambiado. Pues tengo que girar el computador y mostrarles porque hay más cosas. Pero yo entendí que mi casa era como una nave industrial que debía de albergar nuestras experiencias de vida, las de mi esposa y las mías. Y entonces se volvió como un centro de, bueno, como una caja de colección de recuerdos. Y dentro de esa caja de colección de recuerdos están los viajes. Si ustedes van a la casa de los Sims en California, en Los Ángeles, van a encontrar desde juguetes, objetos que compraban. Entonces, es como que la vida está inserta en ese contenedor. Como vivimos en Barcelona, tenemos mucha relación con Barcelona. Picasso vivió en Barcelona. Yo admiro, pues he estado realmente, eh, digamos, atento. Me ha encantado la obra de Picasso, entonces la he estudiado. Y ese cuadro apareció en nuestra vida y lo colgamos ahí. Ahora enfrente de esta hay otro cuadro que lo acabamos de adquirir hace muy poquito en Barcelona. Pues son réplicas realmente. Pero es eso, la carcasa es como la contenedora de vida y están ahí puestos los recuerdos. No sé si le sí, sí, no, responde. yo creo que sí. Profesor, aquí pasa otra cosa. Picasso también coleccionaba cosas y regalos que le hacían los amigos y las colocaba de manera indiscriminada. Digamos que él tenía un orden entre comillas, ¿no? Mirando los interiores y las fotos que se han sacado. O sea que no es la pregunta de Juan Luis me parece sumamente pertinente porque tal vez lo único ordenado de Picasso sea esta cabeza de Minotauro, diría yo al principio. Sí, está Listo, hecha de bueno. un sillín y de un manillar de una bicicleta que da a entender la cabeza de un toro. Sí, es la asociación de distintas formas que remiten a... Es que, pues, Bueno, Juan Luis. para el público, digamos, posiblemente mucha gente no la vio. Yo la vi porque es que a mí eso me ha marcado mucho, a mí me gusta mucho. Entonces, que alguien ponga en su casa de semejante tamaño y en una pared de ese tamaño una cosa, dice, oiga, yo de pronto tengo algo en común con este tipo, porque somos igual de chiflados o de dementes o de obsesivos o de alguna cosa, pero es increíble. Es que además ya me da esta envidia. Lo único malo que tiene esto es que no se me ocurrió a mí. Yo estoy haciendo una casa para mí y para mi esposa. Yo digo que es para mi esposa porque uno hace lo que le encargan. Pero si algo quisiera yo poner ahí encima que fuera cosa mía, sería esa bendita muestra de esa cabeza de toro, que a mí me fascina. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque es que además de ese tamaño en esa pared, es estupendo. Bueno, les voy a girar la cámara. Espérense un momentico. Tengo que prender la luz para mostrarles el espacio. Un momento. Va a ser un poquito complicado porque tengo ciertas limitaciones de espacio, pero allá está el cuadro de Picasso. La biblioteca ya la hemos terminado, porque la casa es algo vivo, o sea, sí, cuando la habitamos estaban los libros por el suelo. Y aquí aparece otro cuadro de Picasso, que es el del sueño, que
estuvimos en Barcelona en diciembre y es un cuadro que me gusta mucho. Es más pequeñito, pero sí, no sé si lo alcanzaron a ver o a intuir. Los sueños casi no se conocen, pero Se llama El Sueño, es de su mujer, María Teresa, que está recostada en un diván y entonces parece estar como en una posición de ensoñación. Es una pintura bastante bella. bueno, muchas gracias, Juan Luis, muchas gracias, profe. Voy ahora con Luis Eduardo. Luis Eduardo dice, buenas noches. En términos normativos, con este proceso o sistema, ¿cómo se aborda para resolver el trámite de aprobación de la licencia? Bueno, es una casa liviana, no hay ningún problema, se presentan los planos en la curaduría, todos los cálculos estructurales están hechos, o sea, tienen que estar acompañados por una memoria del ingeniero, conforme la casa aguanta, no se va a caer, es un trámite normal. Lo que pasa es que también hay como unos vacíos, porque cuando estuve trabajando el tema de los contenedores y de las oficinas, esto puede ser como un mueble. Entonces, cuando es un mueble, es como decir una caravana. Uno puede parquear, una caravana es una casa rodante en un solar y nadie tiene por qué pedirle permiso. Entonces, uno podría, digamos, instalar una oficina de esto temporalmente en un lugar sin necesidad de permiso. Es un vacío legal, siendo un mueble. No un inmueble, sino un mueble, algo que se pueda transportar. Y yo lo he hecho y he consultado la norma y se ha podido hacer. Claro, para hacer una vivienda tienes que hacer todo el proceso de la curaduría, presentar los planos, presentar la memoria del cálculo, presentar todo lo que haga falta para que se dé el permiso de obra. Bueno, ahora Juan Esteban Mendieta pregunta, buenas noches, profesor. Veo que haciendo la similitud con la tecnología, cada vez tiende a perder material y ganar función, la estructura de la casa también tiene que ser cada vez más tectónica, con todo el despliegue de elementos metálicos. Pregunta, ¿se intuye que ya no es visible la construcción y estructura tectónica y tradicional basada en el uso del bloque de ladrillo? Bueno, es una pregunta interesante. Claro, el ladrillo es un material bastante tradicional, es manual, es pesado. Si estamos hablando en términos de industrialización de producción en serie, claro, en nuestro contexto, que es esto de la vivienda más hecha a mano, hay que dar empleo a los obreros, a los de autoconstrucción, lo que hace el maestro Samper. Por supuesto, en ese caso habría que pensar que sí, que hay que hacer las casas con bloques de cemento, muy pesados, pero sí. Para mis adentros, yo pienso que si se tiene que construir rápido, de manera intensa, en grandes cantidades, lo mejor es utilizar elementos livianos, industrializados. No tiene que ser metal, puede ser madera también. La madera tiene una propiedad más ecológica que el metal, porque se puede sembrar, es un material que fenece, pero vuelve y crece. Entonces, creo que sí, que se tiene que ir alivianando. Y claro, es cambiar un concepto de la mampostería más al concepto de los pórticos y de lo tectónico, de lo que se puede agregar. Los ladrillos, claro, cambiar un muro de ladrillo es más difícil porque tienes que derrumbarlo. Los materiales cementantes, lo que aglutina, digamos, el ladrillo, hace que sea menos variable, más fijo. Entonces, mi recomendación en casos de una producción masiva, sí es trabajar con materiales secos, más de ensamble, como lo proponían estos arquitectos norteamericanos, más que de construcción. Profesor, a propósito, se encuentra entre nosotros el profesor Maximiliano Monte, también que hace parte del grupo del taller de composición de la maestría en arquitectura de la vivienda, y él, además de trabajar con nosotros, es arquitecto que diseña y construye en Guadua. Le quería preguntar, profesor Maximiliano, ¿qué opina de lo que se está planteando el profesor Jaime Sarmiento? Maximiliano no está. Pero le Listo. respondo, no importa. Estoy trabajando en Guadua. ¿Y cómo le ha ido? Muy bien, maravilloso.
por una sencilla razón. El aguado es un material natural que crece muy rápido y tiene una alta resistencia. Y trabaja con el mismo concepto que trabajaba Le Récollet, con lo de los huesos porosos. La guadua es más vacío que lleno. Una guadua puede alcanzar 12 metros en 3 años de crecimiento y es el material más resistente naturalmente, lo llaman el hierro natural. Yo ya he construido con guadua y hemos hecho cúpulas geodésicas como las de Fuller, de 8 metros de diámetro, y la hemos podido levantar y transportar a otro sitio con estudiantes. O sea que me parece fantástico esto que me pregunta, porque es conservar el concepto y llevarlo a un ámbito todavía mucho más sostenible como es el de la guadua. Ahora estamos haciendo con algunos estudiantes diseños y ojalá prototipos de construcción con guadua. Tiene un leve inconveniente y es que la guadua, como es orgánico, puede tener o 3 centímetros de diámetro o 15. Entonces no lo puedes controlar, pero las uniones sí las puedes controlar. Hay un arquitecto colombiano que trabaja ahora en Milán, que se llama Mauricio Cárdenas, que se ha especializado al tema de las uniones. Y tiene unas uniones sofisticadísimas. Él estuvo con Renzo Piano y entonces hace ensambles y logra este material que es una maravilla, pues unas formas realmente muy diversas, ¿no? Entonces, no, maravilloso trabajar con guadua. Y lo que hay que hacer es, esto que es incontrolable, pues hacerle unos nudos que sean controlables. Bueno, última pregunta de Juan Luis para ya empezarnos a despedir. Juan Luis. Última, mamá mía. Pues yo venía aquí, yo venía con el tema de Bachué y se me atravesó lo de Picasso. Pero a mí Bueno. Bachué cada vez, o sea, Bachué se hizo cuando yo estaba en la universidad y nunca le paré bolas. Y pasaron 20 años y tampoco, y fui un día y tampoco, y ahora pienso que Bachué es conceptualmente una solución magnífica porque tiene la potencia de generar densidad. Las casas, a mí me parecen las casas de Aravena estupendas, pero son muy chiquitas, eso da 3 pisos. Y lo de Bachué me parece maravilloso porque la estética no importa, eso es, la estética es la que resulte. Y en Aravena tiene la idea de que uno tiene que controlar la estética y de que esto lo da y lo otro. En Bachué eso no les importa. En Bachué hay un problema, es el problema de la servidumbre y de que, de hecho, eso se resuelve muy fácil. Con unas escaleras, con más escaleras y bien puesto, uno puede poner una casa encima de otra y además puede poner hasta una tercera y no utilizar ascensor. Y yo lo que veo es que Bachué como que se habla y no se habla, y a mí me parece que Bachué es una solución magnífica y que las soluciones de Aravena tienen no es un sobredimensionamiento, sino tienen una propaganda que está bien, pero no resuelve una cosa esencial que es la densidad. O sea, el Bachué puede producir el doble o triple densidad de lo que puede producir Aravena. Y las casitas individuales de 1 y 2 pisos son magníficas, pero no producen densidad. Y en una ciudad la densidad es fundamental. Bachué la produce y Bachué con unas pequeñas correcciones se podría convertir en algo fantástico. Con estética cero. Para los que no conocen Bachué, es una casa encima de otra. Una tiene la reja del Deportivo Cali, otra tiene un pañete, otra tiene el ladrillo a la vista y la otra tiene cualquier cosa. Y es una encaramada encima de otra y finalmente hay unos a los que eso les parece horrible, a mí me parece fantástico, pero tiene un principio de organicidad, que es que la gente hace lo que puede y lo que resulta es lo que la gente puede y lo que da es, para uno es un engendro y un Frankenstein, para mí una cosa estupenda. La pregunta es una reflexión sobre Bachué, más que una pregunta, es ¿qué es Bachué? ¿O qué implica Bachué? ¿O qué se puede pensar sobre Bachué en términos de progresividad o de vivienda, desarrollo progresivo, que fue lo que se planteó ahí, con la mínima construcción inicial posible, que es una estructura y posiblemente unos cerramientos laterales y nada más, y que la gente haga lo que puede, no es lo que le da la gana, sino lo que puede. Eso es. No, estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor Juan Luis.
Pues estoy de acuerdo en varios sentidos, en el que ahora en este asunto del sistema lo que tenemos que pensar tal vez es en estructuras de soporte, como es el caso de Bachué, y que luego cada célula de familia, digamos, que haga en la medida de lo posible su envoltorio, su vida. Entonces, claro, esas fachadas que se ven desordenadas, ¿no? Eso es producto de la vida, pero es que hablar de en términos estéticos es una cosa muy relativa, porque puede que a uno le guste y a otro no le guste. ¿Cómo medir lo estético? Ahora hay un texto muy interesante de un arquitecto español, La belleza termodinámica, de Iñaki Ábalos, que justamente habla de que la belleza se mide en términos de eficiencia, casi que de energía. Entonces, ahí Bachué sería un caso excepcional de mucha belleza, porque es como proporcionar algo que en la medida de lo posible sirva para que las familias se instalen y vivan confortablemente dentro de sus posibilidades. Y no es predeterminar la vida, no es, el arquitecto a veces somos los arquitectos muy pretenciosos, en el sentido de pensar que podemos predeterminar, controlar y planear la vida de los demás. O sea, le pasó a Le Corbusier reconociendo que la vida tenía la razón y que él era el que se equivocaba, el máximo exponente de la modernidad. Entonces, a veces lo que tenemos que hacer es como escenografías donde la vida acontezca, casi que las excusas para que esa vida pueda suceder. Estoy de acuerdo con usted. Bueno, Juan Luis, nos queda todavía más campo. Entonces, para despedirlos a todos, muchísimas gracias por haber participado en la charla del profesor Jaime Sarmiento. Vuelvo e insisto, recomiendo el libro de la Casa Máquina a la Casa Organismo de Investigación Aplicada. Está recién salido del horno. No sé, me parece que sería un buen complemento para lo que escuchamos. Y debo recordar que dentro de un mes tenemos la siguiente charla que se llama, imagínense, Arquitectura para el Trópico Húmedo. Ojo, miren ese título, Arquitectura para el Trópico Húmedo, por el arquitecto Santiago Moreno. Lo vamos a dar el miércoles 13 de marzo en este mismo horario. Y con relación al último planteamiento de Juan Luis, recuerdo una frase de Tolstoy que me encanta muchísimo y casi que es como un mandamiento de mi vida. Conoce tu pueblo y serás universal, decía Tolstoy. Y después de eso, profesor, otra vez, muchísimas gracias a todos y nos veremos dentro de un mes. Muchas gracias. Gracias. Estupendo, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, muy bien, gracias. Chao. Chao. Hasta luego, muchas Chao. gracias. Chao. Luego, muchas gracias. Chao.